Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la primera conferencia a cargo del profesor Joseph Aguiló Regla. Previo a dar el título de su conferencia, vamos a dar una semblanza de lo que él es hoy en día. Es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante y profesor permanente en diversos másteres sobre argumentación jurídica y mediación, en los que imparte el módulo de argumentación y negociación. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Doxa. Entre sus publicaciones destacan los libros sobre la derogación, ensayo de dinámica jurídica, teoría general de las fuentes del derecho y del orden jurídico, la constitución del Estado constitucional, fragmentos para una teoría de la Constitución y sobre derecho y argumentación. La conferencia magistral es En defensa del Estado constitucional de derecho. El profesor, luego de dar su charla, vamos a abrir un foro para una ronda de preguntas que serán direccionadas y serán moderadas debidamente por cada uno de nosotros. ¿Ok? Damos inicio, Joseph. Muchas gracias. Bueno, empecemos. En defensa del Estado constitucional. Lo primero que me gustaría decir es, bueno, ¿y por qué en defensa? Porque creo que está en riesgo. Y como creo que está en riesgo, creo que hay que hacer algunas apelaciones al respecto. Si se fijan, yo no voy a hacer aquí, no me voy a referir a crisis constitucionales, no me voy a referir a la crisis constitucional brasileña generada por el cese, no por Bolsonaro, sino por el cese de Dilma Rousseff, cese golpe, esa polémica generada, ni por el desafío independentista en España o cosas por el estilo. No voy a hablar de crisis constitucionales en concreto, pero sí creo que hay una crisis del Estado constitucional y creo que en parte lo que hace falta es que la cultura jurídica interna vuelva a dotar de valor al Estado constitucional. No me importan demasiado en estos momentos los embates externos de la cultura jurídica. Lo que sí me parece es que ha habido, desde dentro de la cultura jurídica, una incomprensión profunda o una cierta frivolidad, por qué no decirlo, a la hora de valorar y evaluar los méritos del Estado constitucional. Yo voy a empezar brevemente haciendo una caracterización de lo que me parece que es el núcleo esencial del Estado constitucional y luego voy a hablar algo del proceso de constitucionalización de nuestros ordenamientos y algunas polémicas que la cultura jurídica interna, es decir, la que generamos los juristas, no la imagen que tienen desde fuera de los operadores jurídicos, la imagen que tienen del derecho, eso sería la cultura jurídica externa. No, polémicas que hemos generado nosotros, los juristas, y entre nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces discutir un par de cuestiones y, naturalmente, a partir de ahí yo voy a hacer algunos recortes para tener tiempo para debatir y que se puedan discutir esas cuestiones. Lo primero que quiero recordar es una cosa. ¿Qué es el Estado constitucional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estados constitucionales? La cultura jurídica, o gran parte o mucha parte de la cultura jurídica desde la tradición positivista, ha insistido en que que se puede definir el Estado constitucional por dos rasgos estructurales. Uno es el rasgo de la rigidez constitucional o de la jerarquía normativa de la Constitución y el otro es la normatividad de la Constitución. Es decir, si se fijan, la rigidez constitucional lo que implica es inhibir el lex posterior. Decir que la Constitución es superior y que es normativa quiere decir no es derogable por el lex posterior. Bueno, el problema que tiene enfrentar así, el problema es que visto así dices, bueno, ¿y dónde está el mérito? ¿Qué gracia tiene el Estado constitucional? Inhibir el lex posterior e imponer normativamente deberes que no son disponibles por el legislador. ¿De acuerdo? Yo, desde hace mucho, la cuestión del constitucionalismo siempre me ha parecido difícil de explicar.
Se pueden hacer apelaciones al artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos, que decía como el ideal del constitucionalismo, una constitución o una sociedad que no ha establecido la división de poderes y reconocido los derechos no tiene una constitución. Por tanto, no es tener una constitución rígida, sino que el constitucionalismo considera constituciones solo aquellas que reúnen ciertas características. Yo siempre he pensado que entender bien el constitucionalismo es entender lo siguiente. El punto de partida del constitucionalismo es universalista, no es idiosincrásico, y está basado en una experiencia. Toda dominación política incorpora potencialmente 4 males característicos. 4 males que están ahí, que ningún sistema jurídico puede decir, mi sistema jurídico los tiene completamente erradicados, no, porque inserto en la relación política está como ese mal potencial. ¿Cuáles son esos 4 males? El primero es la arbitrariedad en la relación jurídico-política. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad en la relación jurídico-político? Pues que en la relación política el llamado a obedecer está llamado a obedecer, pero solo a obedecer normas. No está sometido a otros individuos directamente, ¿de acuerdo? Entonces, el mal es la tendencia a subjetivizar esa relación, ¿se entiende? Por tanto, ¿qué es lo que me interesa que nos demos cuenta? Eso es experiencia acumulada de que en la relación política ese mal potencial está siempre. Y el invento de los derechos, uno podría decir, si se fijan, todos los derechos vinculados al debido proceso y al imperio de la ley tienen una finalidad, que es erradicar el mal de la arbitrariedad. Pero fíjense en una cosa que me interesa llamar la atención sobre eso. Decir que son derechos quiere decir que son títulos que permiten denunciar cualquier tipo de relación arbitraria. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir. Pero uno entiende esos derechos si entiende el mal potencial. Y si uno se da cuenta de eso, de que son derechos que son títulos para poder denunciar la arbitrariedad, entonces necesariamente tienen un cierto componente de principio, un cierto componente abierto. ¿Se entiende? Si aparecen nuevas formas de arbitrariedad, hay que tener capacidad de respuesta. El segundo gran mal es el del autoritarismo. El autoritarismo, ¿qué quiere decir? En la relación política es la tendencia de quien tiene el poder político de que puede ordenarlo todo, prohibirlo todo o obligarlo prácticamente todo. Bueno, eso es lo que llamamos el autoritarismo, y frente a ese mal, que repito, está inserto en la propia relación, aparecen como mecanismo para defender al ciudadano, aparece la idea de los derechos de libertad. Los derechos de libertad son esferas de inmunidad y de incompetencia del poder, de la parte del príncipe, por decirlo de alguna manera. El mecanismo no es que ya esté definido qué alcanza el derecho, no, es que está abierta la deliberación sobre qué mandatos son autoritarios y cuáles no. ¿Se entiende? Tener el componente del constitucionalismo claro y el componente de valor es estar en guardia respecto de cuáles son las nuevas formas de autoritarismo, por decirlo de algún modo. El tercer componente, el tercer mal que trata de conjurar el constitucionalismo es el del despotismo. El despotismo, si lo quisiéramos decir así en la tradición, es el sin el pueblo. Es la tendencia a la autonomización del poder político y a no contar con aquellos que están llamados a obedecer. ¿Sí? Y ese es
ese mal de la exclusión política, el no contar con, el no cumplir funciones de representación, etcétera, etcétera, ese es un mal permanente, por decirlo de alguna manera, está allí acechando constantemente. Y la forma de combatirlo es reconociendo un título al ciudadano que le permite, de alguna manera, alegar que se está violando su derecho porque se está incurriendo en el mal. Todos los derechos democráticos y todos los derechos de participación política los podemos ver desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Con lo cual, tendríamos la otra gran pata del constitucionalismo. Y finalmente, el cuarto mal que toda dominación política lleva inserto en potencia es el de la exclusión social. Es decir, el de sujetos que nunca consiguen que la relación jurídico-política, que en la composición del interés general, sus intereses formen parte de eso. Son los excluidos permanentes y excluidos sociales. Uno puede ser excluido políticamente, pero no estar excluido en términos sociales. ¿Se entiende? Entonces, el combate contra la exclusión social son los derechos sociales y los derechos de igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que nos suministran? Lo que nos suministran son títulos de qué es lo que no se le puede negar a nadie y lo que no se le puede negar a nadie y lo que se le debe prestar necesariamente. ¿Se entiende? Y por tanto, con independencia del poder que tenga en la representación social. Si ustedes se dan cuenta, si uno lo ve así, no es que los derechos, uno puede luego plantearse problemas de fundamentación, puede plantearse muchas cuestiones en torno a ellos, pero hay algo que me interesa que nos demos cuenta. Entender los derechos es entender ese componente crítico de que en la relación política esos males están permanentemente presentes en potencia y que, por tanto, o lo controlamos si tenemos conciencia de eso, o si no, reaparecen, rebrotan. ¿De acuerdo? Fíjense en una cosa que me parece interesante llamar la atención sobre eso. Si ustedes miran estos 4 males con sus correspondientes 4 derechos, uno podría decir, los derechos para combatir la arbitrariedad, es decir, los derechos vinculados al debido proceso y al imperio de la ley. Y los derechos de participación política, si ustedes lo miran, puede decirse que conforman lo que sería la teoría o la concepción de la autoridad del constitucionalismo. ¿Quién y cómo puede imponerse legítimamente? Quien respeta los derechos vinculados al imperio de la ley y al debido proceso, y quien es el producto del respeto de los derechos de participación y democráticos. Y los derechos de libertad más los derechos sociales conformarían la concepción de la justicia del constitucionalismo. ¿Qué se puede ordenar y qué no se puede ordenar? ¿De acuerdo? Los 2 primeros es quién y cómo, los otros 2 es qué no puede obligarse o prohibirse y qué no puede negarse. ¿Se entiende? Son contenidos, son sustancias. Bueno, por tanto, si se fijan y lo miran así, esa cuestión que muchas veces se ha puesto así como de los derechos frente a la democracia, esa forma de enfrentar el debate, a mí me parece que es totalmente equivocada. Cuando Bobbio hablaba de la era de los derechos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo algo así como los derechos están en la base de los criterios legítimos de autoridad y están en la base de los criterios legítimos de justicia. ¿Se entiende? Están en la base de todo y eso permite hablar de la era de los derechos. Y si se fijan, decía Bobbio, en el fondo es una gran novedad histórica, porque por primera vez la relación política puede verse no solo ex parte principi, desde la parte del príncipe hacia la parte del pueblo,
sino que se produce una cierta inversión. Puede mirarse, construirlo desde los derechos, es una inversión de esa forma que desde siempre se veía la relación política. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me interesa mostrar? Que, bueno, si nos damos cuenta, la rigidez y la normatividad de la Constitución, es decir, la inhibición del lex posterior y la normatividad de la Constitución son valiosas por aquello a lo que están a su servicio. En sí mismos no garantizan nada, ¿se entiende? Lo que las dota de valor y sentido es los derechos que están en la base del constitucionalismo. Claro, si se fijan ustedes, el problema que, si nosotros lo miramos así, el tema del constitucionalismo, no tenemos alternativa. El constitucionalismo parece sometido a una especie de dilema. ¿Cuál es ese dilema? El dilema es el siguiente. Si la Constitución no es rígida, y por tanto prácticamente inmodificable, entonces los derechos no están garantizados. Y es como decir, ¿la alternativa cuál es? Si la hago rígida, garantizo los derechos. Si le quito la rigidez, hago que el lex posterior pueda liquidar los derechos. Pero al hacerla rígida, la hago, cierro la posibilidad del debate en las generaciones vivas. Aparece el problema de la tiranía del pasado y de las generaciones pasadas. Pues bien, ¿qué es lo que me interesa mostrar en este punto? Que no hay alternativa. Que no hay alternativa a eso, o por decirlo de alguna manera, la única alternativa que tenemos es atribuir a los derechos un papel de fundamentación y de deliberación, y que, por tanto, hay que encontrar un equilibrio entre rigidez constitucional y apertura regulativa. La única forma de evitar los términos indeseables de sometimiento del presente al pasado o de ausencia de garantía de los derechos es una combinación de rigidez y apertura regulativa. ¿Se ve? ¿Qué significa eso? Eso significa que los conceptos constitucionales tienen que tener una clara naturaleza interpretativa y argumentativa. ¿Se ve? Ese es el trasfondo de fondo. Si yo lo veo como pura expresión de la voluntad de una generación, no hay salida. Eso es la tiranía del pasado. ¿Se ve? Y uno podría decir, la cultura jurídica en eso me parece a mí que ha sido un tanto frívola y no se ha dado cuenta de que lo que son virtudes de una ley a lo mejor no son virtudes de una Constitución, y lo que son virtudes de una Constitución seguramente no son virtudes de una ley, y en términos de normatividad se ha tendido a equipararlos. Visto desde la perspectiva de darse una Constitución, las Constituciones en el momento de darse siempre plantean dos grandes problemas. Uno es el del consenso. Las Constituciones tienen que unir a las poblaciones en torno a ellas. Si no, fracasan como constituciones. Uno podría decir, en términos de darse una constitución, siempre que una facción política o una parte importante de la población se aparta de ella, se puede hablar sin duda de fracaso constitucional. Por tanto, el primer problema es el del consenso, y una gran dificultad es cómo alcanzamos ese consenso. Ese consenso, la forma de alcanzarlo en muchas ocasiones es acudiendo, según una determinada concepción, a conceptos incompletamente teorizados o a conceptos esencialmente controvertidos. ¿De acuerdo? Pero esa es una forma, me parece a mí, equivocada de verlo. Es acudiendo a conceptos interpretativos, que son conceptos que quedan abiertos a la deliberación y orientan la deliberación dentro de un sistema jurídico político. El otro gran problema en el momento de darse una Constitución ya no es solo el del consenso.
es el del compromiso. ¿A qué estamos dispuestos a comprometernos con el paso del tiempo? ¿Se ve? Porque, claro, hay una contradicción profunda entre la idea de Constitución y su permanente revisión. Hay que darse una Constitución que sirva como factor de estabilización de la política y del mundo jurídico a lo largo del tiempo. Una virtud constitucional es su permanencia en el tiempo. Por tanto, el problema del compromiso es que tampoco estás seguro de qué vas a querer preservar en términos muy concretos. ¿Se ve? Yo lo voy a decir así. Uno de los problemas constitucionales más graves que tiene la Constitución de Estados Unidos es qué hacen con el derecho a portar armas. Ese es un problema de asumir un compromiso que dices, la necesidad de apertura que permita orientar el debate y deliberar en torno a ese tipo de bienes que está hablando la Constitución. ¿Se ve? Bueno, pues entonces, por decirlo de alguna manera, esa distinción, esa idea de que el papel de la Constitución es simultáneamente rígido y abierto, conforma una determinada forma de entender la Constitución que me parece que es esencial para entender el Estado constitucional. Si no se entiende así, me parece que sentamos las bases equivocadas para entender el Estado constitucional. Bueno, y hasta ahora he hablado así en general. Y ahora quiero hablar de nuestros países. Porque, claro, ¿qué es lo que ocurre en nuestros países? Nuestros países, todos tenemos estados constitucionales. Pero hay una característica que no es solo de nuestros países, pero en nuestros países se da. Y es que tenemos estados constitucionales, pero venimos de una tradición de concebir el Estado de Derecho como imperio de la ley, no como imperio de la Constitución. ¿Se entiende? Donde el razonamiento ordinario de los juristas se acababa en la ley. Otra cosa es la discusión política, cómo se repartía el poder, el derecho constitucional, de qué órgano tenía, qué competencia. Ese es otro problema. ¿Se entiende? Ese es un problema de derecho constitucional, no de Estado constitucional en el sentido de constitucionalismo jurídico. Nosotros venimos de una tradición que es la del imperio de la ley. ¿Y qué ha supuesto eso? Que nuestros estados constitucionales se han construido sobre esa tradición legalista. Y entonces eso genera un tipo de práctica peculiar. ¿En qué consiste esa práctica? Como cuestión de hecho. Todos saben, y no la voy a explicar aquí, qué significa la constitucionalización de nuestros ordenamientos jurídicos. La idea de constitucionalización del ordenamiento jurídico tiene sentido en ordenamientos jurídicos que venían del imperio de la ley. ¿Se entiende? Si no, no se produce la constitucionalidad. Si desde origen has tenido el Estado de Derecho construido por imperativo de constitucional, eso no aparece. El fenómeno de la constitucionalización, así entendido, es un fenómeno típico de países que se dotan de una estructura constitucional de carácter rígido y normativo y que vienen de una tradición esencialmente legalista. Bueno, y ese proceso como una cuestión de hecho es innegable, está ahí, nadie lo pone en cuestión. Otra cosa es la valoración que se hace de ese proceso. No han sido pocos los autores críticos con ese proceso de constitucionalización, hay muchísimos, que si les preguntas, hazme un resumen de qué significa la constitucionalización de un ordenamiento jurídico, te contestarán el incremento, el traslado de poder del legislador a los jueces. Eso es lo que en esencia significa la constitucionalización del ordenamiento jurídico, un traslado de poder del legislador a los jueces. Y es verdad, pero la pregunta es si significa algo más. ¿Se entiende? Ese es el problema de fondo. ¿Y dónde está el sentido del proceso de constitucionalización? Entonces, porque si uno lo mira solo así, maldita sea la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. ¿Se ve? Claro,
por decirlo de una forma, hay otra forma de ver ese proceso de constitucionalización de nuestros ordenamientos jurídicos. Y ha sido valorar positivamente ese proceso, y no solo valorarlo positivamente, sino además verlo como un proyecto, como una oportunidad de mejora de nuestros ordenamientos jurídicos. Claramente como una oportunidad que permite repensar nuestras prácticas y mejorarlas. ¿Se entiende? Yo quiero hacer una alusión aquí al máster de Alicante. Si uno piensa un poco, dice, ¿qué es lo que está detrás? No es más que el intento de construir una teoría del derecho adaptada a las exigencias de un ordenamiento jurídico constitucionalizado y tratar de mostrar la racionalidad profunda que está detrás de eso y tratar de mostrar la oportunidad que eso supone para resolver problemas, para mejorar nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Se ve? Y en eso no quiere decir que todo lo que se ha hecho en nombre de la constitucionalización del ordenamiento jurídico está bien hecho, en absoluto. ¿Se entiende? Pero sí es la idea de eso constituye una oportunidad y cuanto antes construyamos una teoría del derecho adaptada a eso, en mejores condiciones estaremos de exigir que esa oportunidad de mejora de nuestros ordenamientos y de revisión de nuestras prácticas sea una realidad. Y en ese sentido, me interesa llamar la atención sobre esa idea. La correcta constitucionalización de nuestros ordenamientos ha sido una oportunidad y constituye una buena oportunidad para mejorar nuestras prácticas jurídicas. Aquí no me voy a referir a ello, pero lo mismo podríamos decir de la internacionalización del constitucionalismo de los derechos y de su jurisdicción. Habrá luces y sombras, pero en términos de una oportunidad para mejorar nuestras prácticas, ha ocurrido, sin duda, y simplemente voy a mencionar dos cosas. La pérdida, que lo contaba antes, en las primeras palabras, el mero hecho de dejar de concebir los derechos como una cuestión interna de cada país y de dejar de connotarlos en términos idiosincrásicos, eso es un cambio extraordinario en la cultura jurídica. Que no verlo y no dotarlo de sentido es, me parece, una pérdida de visión sobre los fenómenos importantes en los que estamos metidos. Quiero decir, por decirlo de algún modo, la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, desde una cierta forma de verlo, ha sido una gran oportunidad para mejorar nuestras prácticas jurídicas. Pues bien, ahora me voy a meter con la cultura jurídica interna. Si uno acepta más o menos ese marco y cree que está bien planteado, ¿qué es lo que pasa con la cultura jurídica interna? Pues que la cultura jurídica interna yo diría que ha habido bastantes cuestiones que las ha discutido mal. Yo tenía aquí unas cuantas, como va a haber debate, voy a plantear dos. Voy a plantear dos cuestiones, que creo que las ha planteado mal, y las ha planteado mal por, en el fondo, una cierta incomprensión profunda de lo que implica el Estado constitucional. La primera es toda la discusión en torno a la objeción contramayoritaria. Todo el problema de la objeción contramayoritaria. La objeción contramayoritaria, si uno quisiera formularla, ¿qué es lo que vendría a decir? Todo el constitucionalismo, en el fondo, es susceptible de ser impugnado como contramayoritario. La rigidez constitucional es en sí misma contramayoritaria. Ya no solo las decisiones de los tribunales constitucionales, sino la misma rigidez, la misma idea de inhibir el lex posterior es contramayoritaria. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué se ha discutido mal? Porque, de alguna manera, parece oponerse el carácter es decir, se hace la siguiente emparejamiento: mayoritario democrático, contramayoritario
no democrático o dudosamente democrático. ¿Se entiende? Bueno, esa forma de verlo a mí me parece que es completamente equivocado. ¿Por qué? Pues porque hay instituciones que naturalmente deben ser mayoritarias y son todas aquellas instituciones cuya función esencial es representar intereses sociales. Naturalmente que deben ser mayoritarias. Y todas aquellas instituciones que tienen deberes de representación de intereses sociales, todas ellas tienen que ser mayoritarias. Ahora bien, cuando lo que se pide es que se dirime en un conflicto, que se juegue el papel de un tercero en la interpretación de unas determinadas exigencias constitucionales o cosas por el estilo, el criterio de legitimidad no es la representación de intereses sociales y, por tanto, no puede ser una institución mayoritaria. Por definición, la legitimidad en términos de un tercero que interviene en un conflicto tiene que ser de otra naturaleza. ¿Y qué es lo que está en el fondo? La independencia. ¿Se ve? Entonces, por decirlo de alguna manera, la tesis que yo trato de sostener aquí es: tan exigencia democrática es que las instituciones representativas sean mayoritarias como que instituciones de carácter jurisdiccional sean independientes. ¿Se entiende? Y que no hay alternativa a eso. Y que el pretender oponer democracia a independencia me parece un error grave, producto de no entender de qué va el Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho. Y les quiero hacer un pronóstico. Mis pronósticos últimamente no sé cómo lo hago, pero todos son pesimistas. O tenemos claro la cuestión o nos vamos a enfrentar con un sinfín de avalanchas de problemas de mayoritarismo frente a derechos. De mayoritarismo frente a derechos. Eso en Europa lo vamos a ver ya. En Italia lo vamos a ver ya. Está ahí. No quiero poner más ejemplos, pero está. Y si nosotros, la cultura jurídica interna, ha perdido fuerza, se ha dejado llevar por una cierta frivolidad en la discusión, no ha visto en profundidad el problema, se ha desarmado para poder enfrentarlo. Y repito lo que dije al principio: los males del autoritarismo, los males del despotismo, esos males permanecen intactos, están ahí, siempre son potenciales. Por tanto, es un caso de cultura jurídica interna que no lo ha sabido hacer. Quede claro de una cosa: de lo que digo no se sigue que yo esté a favor de los jueces en contra de los legisladores. Quede bien claro, estoy diciendo que los ámbitos de legitimidad son distintos. ¿Se ve? Y que hay un deber de representación y que naturalmente estamos en una crisis de la representación. Y que hay un deber de independencia y estamos en una crisis de la independencia. ¿Se ve? Y lo voy a dejar más claro, porque lo voy a decir así: hay un deber de independencia. Y ese deber no se ve alterado porque te modifiquen el sueldo. El deber de independencia es otra cosa. Es definitorio de la labor de juez. ¿Se entiende? ¿Y por qué no se va a debatir el salario de los jueces? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Y por qué no podemos debatir los límites de las mayorías, en relación con los derechos? Pues naturalmente que sí, y unos piden una legitimidad y otros piden otra. Y yo lo único que digo es: la discusión frívola y superficial de este tipo de problemas hace que los juristas nos desarmemos en lugar de ser el factor de claridad a la hora de enfrentar esos problemas. Porque mi pronóstico es: se nos van a venir encima y tenemos que tener ideas claras respecto de la independencia y respecto de la representación. Y yo les invito a eso, a la idea de deber de independencia y deber de imparcialidad.
y deber de representación. Eso es la clave para poder entender bien el asunto. Por eso digo, me parece que ese es un ejemplo claro de discusión interna, de la cultura jurídica interna, de cómo los juristas lo hemos compuesto, que produce resultados que son más bien negativos, más bien nefastos a efectos de lo que la propia cultura jurídica interna debería proponerse preservar. La otra cuestión que quiero mencionar y que me parece que se ha discutido mal, y luego ya, como tengo hasta -5, y luego ya hablamos y discutimos y debatimos. El otro problema es el del activismo judicial, que creo que se ha discutido mal. ¿Por qué se ha discutido mal? El problema, el formalismo y el activismo. ¿Por qué? ¿Dónde está, me parece, el problema de fondo? El problema de fondo sería este. Formalismo no se opone a activismo. Forma, en términos jurídicos, se opone a sustancia o a materia. Formalismo se opone a sustantivismo, si se quiere. ¿De acuerdo? Esa es una discusión. ¿Qué pesa más, la forma o la sustancia? ¿De acuerdo? Ese es el debate jurídico. Por tanto, hay algo asimétrico en la discusión formalismo-activismo. Y eso me parece que hay que tenerlo muy claro. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque me parece que el debate entre formalismo y sustantivismo es ineliminable. ¿Qué pesa más, la forma o la sustancia? Eso forma parte del debate jurídico natural, claro, consustancial, ¿se entiende? Y eso es ineliminable. Como decía Alf Ross decía, una decisión judicial bien entendida es un paralelogramo de fuerzas donde hay un vector, que él lo llamaba en una expresión que me parece extraordinaria, la conciencia jurídica formal, y otro vector es la conciencia jurídica material. Y casi todas las decisiones son el producto de ese par de fuerzas donde a veces pesa más uno, las razones materiales, y en otras pesa más las razones formales. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo ese debate entre forma y sustancia es ineliminable, forma parte de la cuestión del derecho. Por tanto, me parece que esa discusión entre activismo y formalismo está mal construida. Miren, les propongo lo siguiente. Si comparamos la concepción del Estado constitucional y del papel de los jueces de Manuel Atienza y de Francisco Laporta, autores conocidos por todos ustedes, uno podría decir, bueno, Francisco Laporta representaría la concepción del Estado constitucional, la conciencia jurídica formal, ¿de acuerdo? Representaría la conciencia jurídica formal. Y Manuel Atienza, respecto del Estado constitucional, uno podría decir, y entre ellos han discutido y han hablado, la conciencia jurídica material, ¿no? Pero fíjense en una cosa que es muy importante. Francisco Laporta, cuando habla del juez deferente, del modelo de las reglas, de la interpretación literalista y cosas por el estilo, no es ciego a los problemas de las reglas. Lo que pone es el énfasis. Es como decir, la carga de la argumentación tiene que ser muy fuerte, ¿se entiende? Pero no es ciego. No es alguien que diga, no, las sustancias no importan, los contenidos no importan. No es verdad, no lo es, no lo ha dicho nunca, ¿se entiende? Y sin embargo uno podría decir, si alguien quiere leer un autor importante en materia de conciencia jurídica formal del Estado constitucional, que lea Laporta, ¿se entiende? Y sin embargo uno podría decir, Manuel Atienza, con sus escritos sobre la ponderación, sobre los principios, el juez principialista, podríamos llamarlo así, etcétera, representaría el modelo del juez representativo con conciencia jurídica material. ¿Se entiende? Pero no niega el papel de las formas. Le atribuye totalmente, para apartarse de las formas, habrá que apelar y argumentar por qué
esa norma válida no es aplicable al caso. Eso forma parte del ABC. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me interesa mostrar? Vale, acabo. ¿Qué es lo que me interesa mostrar? Me interesa mostrar esto. Es un modelo, si se fijan, es una discusión la que mantienen entre ellos sobre el juez ideal, sobre la excelencia judicial. ¿Se entiende? Y bueno, discrepan. Bien. Sin embargo, si uno se pone a analizar decisiones que les parecen acertadas, mi tesis es el consenso entre ellos es altísimo. ¿Se entiende? Y desde luego, si les preguntamos por las decisiones totalmente inaceptables, el consenso es radical. ¿Se entiende? Es absoluto. Y entonces viene el quid de la Constitución, de dónde está equivocado, me parece, los términos. Merton, que era un sociólogo americano, construyó una teoría de la desviación, de la conducta desviada. Lo explico muy brevemente, voy rapidito. La conducta desviada venía a decir, ¿qué es la conducta conforme a las normas? Y venía a decir, socialmente se definen fines que deben ser perseguidos y medios idóneos para conseguir esos fines. ¿Qué llamamos conducta social conforme, integrada? Pues aquel que persigue los fines obligados y que usa los medios ofrecidos para ello. ¿De acuerdo? Y decía, ya hay 4 formas de conducta desviada. Una era la conducta innovadora, que decía, lo característico del innovador es que acepta los fines y rechaza los medios. ¿De acuerdo? Él ponía el delincuente, para que lo entiendan todos. Aceptaba el fin social de enriquecerse, pero en lugar de hacerlo mediante el trabajo o el emprendimiento, lo hacía por robando. Alteraba los medios, los fines los aceptaba, pero alteraba los medios. El ritualista era otra forma de conducta desviada. ¿Qué es lo que hacía? Rechazaba los fines y aceptaba los medios. Ejemplo paradigmático, el burócrata. ¿El burócrata qué es lo que hace? Usa los procedimientos y se desentiende de aquello a lo que protegen los procedimientos o persiguen los procedimientos, lo independiza, ¿de acuerdo? Y eso lo ponía como modelo de conducta desviada, ¿de acuerdo? Ponía más formas de conducta desviada, pero no me voy a referir porque quiero alcanzar a explicar el asunto. ¿Qué es lo que me parece? Que cuando decimos formalismo, activismo se usa de manera muy semejante a como Merton usaba la conducta innovadora, como forma de conducta desviada. ¿Cuál era la desviación? ¿En qué consiste la desviación? Persigo los fines que me da el derecho, pero rechazo los medios que me da. ¿De acuerdo? Voy más allá de mis competencias, invado competencias de otros sujetos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Visto así, se nos presenta como un modelo de conducta desviada. ¿Se entiende? Y en el otro extremo, la otra forma de conducta desviada es la ritualista, que es aquella que consiste en me quedo solo con las formas y rechazo los fines. ¿Se entiende? Pero eso es una desviación respecto del derecho. ¿Se ve? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que me interesa mostrar? Que no es una cuestión de palabras, que no es solo una cuestión de palabras, es una cuestión de lo que está en el trasfondo. ¿Se entiende? Porque parece que el formalista fuera el jurista y el otro un bicho raro. No, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de conductas desviadas o hablamos de debate jurídico. ¿Se entiende? Si hablamos de debate jurídico estamos hablando de unas cosas. Si hablamos de conductas desviadas estamos hablando de otras. ¿Se entiende? Y mi tesis es, respecto de la desviación, el consenso entre juristas razonables que debaten entre ellos sobre si el ideal de un juez es uno o el ideal del juez es otro, habría consenso radical.
Y en eso me parece que es una discusión que ha sido mal llevada. Y ha sido mal llevada también por problemas a la hora de entender lo que significa la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, etc. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que me interesa hacer al final, ya para concluir y abrimos el debate? ¿Qué es lo que me interesa llamar la atención? Yo apelo al papel como juristas, no al problema de la polarización de las poblaciones, que ese es un problema como ciudadanos muy importante, no a los problemas externos del constitucionalismo que se están generando en muchos países, sino a construir una cultura jurídica interna que sea capaz de hacer justicia a las exigencias y a las virtudes del Estado constitucional de derecho y a evitar la frivolidad a la hora de discutir, porque creo que puede acabar produciendo el debilitamiento de una institución que me parece que es extraordinariamente importante. Muchas gracias y abrimos el debate. Gracias. Bien. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas o debates. Críticas. De parte de ustedes y de parte de ciertos compañeros que están viendo esta conferencia a través de nuestras páginas. Y quisiera dar inicio con esa pregunta, ya que él no está acá, pero nos ha enviado lo siguiente. Un compañero que también cursó el máster de Alicante en argumentación jurídica, se llama Julio Arrieche, y la pregunta para Joseph es: has indicado que eres pesimista sobre el futuro del derecho. Los populismos han contribuido a esos pronósticos negativos. ¿Qué podemos hacer los juristas frente a ello? Esa es la pregunta. A ver, mi eslogan siempre es el mismo. Cuanto más revuelto está el mundo, más necesidad de cabezas claras hay. El mundo anda totalmente revuelto, es decir, totalmente. Es decir, parece que se han perdido las referencias de cosas. Si ustedes lo piensan un poco, la primera parte de la conferencia ha sido recordar lo obvio. Es un recordatorio de cosas obvias. Parece por la segunda parte, pues bueno, eso está más vivo, pero es recordar cosas obvias. Pero es recordar cosas obvias porque lo que oyes y lo que escuchas está totalmente confundido. ¿Se entiende? Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Cuanta más ruido, cuanta más confusión, cuanto más mezcla de temas hay, cuando resulta que todo está relacionado con todo, más necesidad de ideas claras tenemos. Entonces, por eso yo les decía antes, el derecho es difícil. Y hay que saber construirlo, los conceptos, porque o aportamos nosotros la claridad o no va a venir de fuera. Es decir, si alguien cree que el concepto de representación, que el concepto de independencia, que el concepto de activismo, que el concepto se van a aclarar desde fuera de la cultura jurídica, yo creo que esa es una pretensión vana. O sea, frente a todo eso, claridad y memoria. Y recordar que el mundo no empieza de nuevo, sino que hay cosas de las que ya se tiene muchísima experiencia acumulada. Y recordarlo. Yo diría, esa es para mí la receta. Gracias, Joseph. Bien, damos inicio entonces con los que están presentes en este auditorio. Las personas que deseen hacer las preguntas o instaurar un debate, les hacemos llegar el micrófono para que se haga la pregunta hacia ellos. O sea, tratemos de hacer una pregunta concisa, precisa y bastante entendible para todos. ¿Ok? Ok. Magali. Muchas gracias, profesor. Yo le quería pedir si usted puede ampliarnos un poco más esta idea que planteó sobre el deber de independencia judicial, particularmente en la relación que hizo sobre los salarios de los magistrados.
A ver, lo voy a decir bien claro. Miren, lo voy a contar así. La primera conferencia que yo di en México, mi primer viaje a México, se titulaba Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica. ¿Ahí? Y yo allí sostenía, había bastantes tesis, pero sostenía una. Y era esta, más o menos. El deber de independencia y el deber de imparcialidad, sobre todo el de independencia, se había construido, perdón, no el deber, no, la independencia judicial se había construido como un estatus. Es decir, y entonces mi planteamiento era este. ¿Y qué quería decir que se había construido como un estatus? Si tienes jueces bien remunerados, hay carrera judicial, son inamovibles, hay carrera profesional, etcétera, entonces ya son independientes. Eso es como se contaba. Mi tesis era, ¿cómo decir? Mi planteamiento era decir, si eres profesor, si estás bien remunerado, si tienes carrera, no sé qué, entonces ya sabes. Pues no. Es decir, tú puedes estar bien remunerado, ser inamovible, etcétera, etcétera, y eso no equivale a la independencia. Esos son mecanismos que hacen posible exigirte que seas independiente. Y entonces tienes un deber de independencia, porque tal como se componía, no en México, todos los procesalistas, como se componía, era como un estatus. Y entonces si tienes el estatus, eres independiente. ¿Se ve? Yo decía, eso no es así. No es así, y entonces la buena remuneración es una condición necesaria para poder exigirte. ¿Se entiende? Pero la buena remuneración, el margen de lo que significa la buena remuneración, naturalmente tiene un componente de debate político. ¿Y en qué afecta a la independencia? Naturalmente, si tú impides la autonomía personal de los jueces, entonces estás minando la independencia, eso no hay duda. ¿Se ve? Pero lo que a mí me sublevaba era esa actitud general que consistía: la independencia genera deberes a todos, menos a los jueces. Yo decía, no, el deber, la independencia, el deber de independencia, el correlato que tiene es el derecho del ciudadano a ser juzgado desde el derecho y solo desde el derecho, no desde intereses sociales, no desde, y por tanto, la independencia, ¿a qué se opone? A la idea de representación. ¿Se ve? ¿Queda claro? Entonces, por eso yo decía, la manera de entender correctamente la independencia y la imparcialidad es verlas como deberes de los jueces. ¿Se entiende? Y entonces, en otro texto, es como decir, hay 3 deberes que definen al juez. Y que uno diría, si incumple uno de esos 3 deberes, no ejerce de juez en algún sentido. El primer deber es aplicación del derecho. El juez que huye del derecho, que abandona el derecho, deja de ser juez. El deber de independencia y el deber de imparcialidad. Y si ustedes se fijan, el deber de independencia y el de imparcialidad se parecen mucho. ¿Y el correlato cuál es? El derecho del ciudadano a ser juzgado solo desde el derecho. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Tiene derecho a un juez sin más motivos para decidir que lo que le exige el derecho. ¿La independencia qué es? Es independencia hacia fuera del proceso. Uno es independiente respecto de la Iglesia, respecto de los partidos políticos, respecto del gobernador y respecto del presidente de la República, ¿se entiende? O de los medios de comunicación. Es hacia el sistema social. Y la imparcialidad es la independencia hacia dentro del proceso. Uno es imparcial frente a las partes y frente al objeto del litigio. ¿Se ve? Entonces, eso, ¿cómo había que conformarlo? Eso no es un estatus, eso es un deber. Y hay un deber de aplicar el derecho, un deber de ser independiente y un deber de ser imparcial. Entonces,
Ese es el entramado, y lo voy a decir así. Yo antes he dicho que había una crisis de independencia. Si yo me pregunto por qué los magistrados del Tribunal Constitucional, por qué el Tribunal Constitucional español tuvo prestigio durante muchísimos años y ese prestigio lo ha perdido. Lo ha perdido porque muchísima gente, si yo pregunto por qué llevamos 10 años sin que el Tribunal Constitucional español haya declarado ya la constitucionalidad de la ley del aborto, y está pendiente, por falta de independencia. No hay otra explicación. No hay otra. Y habrá que decirlo. Y habrá que reprocharles el qué. El que no están bien remunerados. No. El que incumplen su deber de independencia. ¿Se ve? Entonces, esa es la idea, es trivial. Entonces, por eso yo decía, habrá que repensar de verdad lo que quiere decir la independencia como criterio de legitimidad, igual que la representación. Y hay que discutirlo correctamente, ese es el tema, es encontrar en profundidad cómo discutirlo. Y yo decía, con las bases que decir que la independencia es un puro estatus, con eso no lo explicamos. Ese es el asunto. Bueno, vamos a dar, por honor al tiempo, Seré más breve. Pregunta, por favor. Doctor, usted mencionó sobre interponer democracia con independencia es un error. Yo le quería preguntar, bajo esta lógica, ¿se utilizan mecanismos como consultas populares o la conformación de cuerpos colegiados que asumen poderes para la destitución de jueces? ¿Y cómo evitar este tipo de acciones que se dan en países de Latinoamérica y que tú dices, bueno, cómo utilizas consultas populares y lo disfrazas como democracia? De los ciudadanos para destituir jueces. A ver, yo creo que vamos mal. O sea, es que hay preguntas que dices, ¿cómo lo haces? Yo no lo sé. Yo, por decirlo alguna, mi contribución en ese sentido esencialmente es intentar aportar claridad. O sea, ante los debates revueltos, intentar aportar claridad. Que vamos a ver ese debate entre quede claro, no entre la representación, sino entre el mayoritarismo. ¿Se entiende? Esa idea de que la democracia es la mayoría, es la regla de la mayoría. Lo hemos visto, por ejemplo, se lo voy a decir así, no ha llegado a votarse, pero sí se ha expresado de esa forma. Toda la crítica a la sentencia judicial del caso de La Manada, que supongo que les ha llegado, con independencia si está bien, está mal, de lo que uno opine. Pero, ¿cómo decir? Es imposible discutirla, ver sus méritos y sus deméritos con esa pulsión populista en torno a ella y de movilización masiva en contra de esa sentencia. Es imposible, o sea, es como decir, no hay cabida. Yo sí creo que hay que preservar la independencia, y cuando digo preservar la independencia no digo eliminar para nada las garantías que tiene el juez lo que son requisitos para poder ejercer su independencia. Pero mi tesis es, por tanto, esas son necesarias, pero no son suficientes. La inamovilidad es necesaria, pero no es suficiente. ¿Se entiende? Y esa distinción entre lo que son condiciones necesarias para es lo que nos permite construir la crítica cuando se apartan. Y yo digo, en el caso que yo ponía del Tribunal Constitucional Español, las garantías las tienen, el ejercicio no. ¿Se ven? Entonces, quede claro, las garantías que tradicionalmente se aplicaron a la idea de independencia, naturalmente que hay que tenerlas, ¿se entiende? Pero no es suficiente. Es como si yo digo, vamos a ver, hay decisiones que es que claman al cielo. De la reforma de la Constitución boliviana, cuando el Tribunal Constitucional decide que es inconstitucional lo que dice la Constitución, porque limita los mandatos, eso es que no hay forma de explicarlo jurídicamente. Eso solo lo puedes explicar en términos de conducta desviada. ¿Se entiende? Es que no hay manera de reconstruir esa racionalidad. Y entonces alguien podrá alegar que es independiente. Ese no es un problema de independencia, es otra cosa. ¿Se entiende?
Entonces, recuperemos lo que significa la independencia y por qué era una garantía. Y en ese sentido no es solo un estatus, ¿se ve? Pero yo estoy totalmente de acuerdo que se están tomando muchas decisiones que van minando las posibilidades del ejercicio de la independencia, sin duda. Pero por eso, repito, conciencia clara de dónde estamos, porque en un país ese es el problema y en otros países el problema es el otro. Entonces, tener claro qué es necesario y cuándo es suficiente. Vamos a proceder con la última pregunta, por favor. Sí, el profesor. Hablaba usted de que debe de ser, no debe ser Idiosincrásico. idiosincrásica. La Los Constitución, derechos. los derechos, digamos, pero en un Estado constitucional de derecho que se pretende construir, se puede construir cuando no hay independencia y digamos que los países, digamos que México está tratando de ser un Estado constitucional de derecho porque en teoría digamos que las garantías son primordiales para la actividad del Estado en un Estado de derecho. Sin embargo, por la ideología de esta Constitución que el propio Estado se dio, es decir, el gobierno, no el Estado, sino el gobierno, se dio una Constitución utilitarista. Es decir, hace reformas de tipo económicos, de tipo liberal económica, y ese es su primordialidad, es decir, deja los derechos, no son tan primordiales los derechos en su construcción de un Estado constitucional de derecho. No sé si me entienden, como un ejemplo, pongo de una cuestión que fue del cambio del artículo 123, apartado B, fracción 11, en relación a que los policías, interponiendo el interés general, el interés público, los policías, aunque demostraran que había sido inconstitucional su despido, no podían ser reinstalados porque el interés público, simplemente por el interés público. Y hicieron el cambio en la Constitución para que fuera constitucional esa violación de derechos, el derecho al trabajo. Entonces, ese es el punto que trato de esclarecer un poquito. Procedamos entonces. A ver, muy rápidamente, porque a mí me han aparecido muchas cuestiones de las que algunas de ellas no sé, o sea, simplemente no sé, y por tanto no voy a decir nada. Sí quiero hacer una reflexión sobre lo siguiente. Yo lo insinué cuando dije, es decir, el repensar el Estado constitucional, o pensarlo para rearmarlo y defenderlo, implica darse cuenta de una cosa que es muy importante. Y ahora no voy a decir qué es lo que deben hacer, o sea, no lo voy a decir, pero quiero que quede en la conciencia. ¿Qué es esto? Yo decía, el dilema del constitucionalismo es, si no hago rígidos los derechos, entonces no los garantizo. Pero fíjese una cosa, los derechos, siempre que hago rígido algo que no amerita esa garantía, hay algo espurio en esa acción, ¿se entiende? Y por eso yo decía, una cosa es la virtud de una Constitución y otra cosa es la virtud de la ley, son dos cosas distintas. Si yo doy garantía constitucional de algo que no lo merece, eso lo llamamos un privilegio, no un derecho, ¿se entiende? Y entonces, ser partidario del Estado constitucional no es ser partidario de la rigidez, porque si yo lo defino solo por rígido,
lo meto en la Constitución y he avanzado en la protección de mis intereses. Consigo meterlo en la Constitución y bailo una jota porque lo he protegido. ¿Se entiende? Si yo lo defino solo por rígido, me quedo con eso. El que consiga colocarlo, ganó. El problema no es ese. El problema es que la garantía de la rigidez proteja cosas que lo ameritan, que lo valen. ¿Se entiende? Esa sería mi respuesta respecto de los otros temas. No sé. Muy bien. Bueno, con esto hemos dado por terminado la conferencia del profesor Joseph Aguiló. Y no queda más que agradecerle su presencia, su conocimiento, su apertura a asistir a este primer seminario internacional de argumentación jurídica, ¿no? Por esta razón, la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica y la Escuela Libre de Derecho le otorga un reconocimiento a Joseph Aguiló Regla por su participación en la conferencia en defensa del Estado Constitucional de Derecho en el marco del primer Seminario Internacional de Argumentación Jurídica, Constitucionalismo y Democracia, Ciudad de México, 29 de octubre del 2018. Jaques Flores, presidente de la red, y Luis Díaz Mirón, rector de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias.